Bien, hermanos, vamos a leer la palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y verso 41 al 44. Lucas, capítulo 19, verso 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Amén. Estamos cerca a las elecciones de nuestro presidente, ¿verdad? Y yo estaba un poco leyendo sobre el currículo de cada uno, poder enterar y conocer acerca de sus principios y de los planes también que tienen. Y eso me llevó a leer un poco, encontré una historia aquí acerca de un candidato a la presidencia de Estados Unidos en el año 1972, Edmund Muskie. Edmund era un candidato para las primarias presidenciales que parecía que era el candidato indicado, ¿no? Tenía todas las preferencias y todas las posibilidades de convertirse de repente, ¿no?, en el candidato del Partido Demócrata para la presidencia. Y con todo a su favor, sin embargo, un día se escribió un artículo, el cual se publicó y llegó a ser conocido como la Carta de Canuck, ¿no? ¿Qué decía este artículo? Decía que Edmund había hecho comentarios despectivos de los canadienses y además que su esposa era una empedernida bebedora de licor, ¿verdad? Y por supuesto que esa es una de las jugadas sucias que le hacía el partido contrario. Sin embargo, esto llevó a que en algún momento, en un tiempo de su discurso, en un tiempo que estaba nevando, dice, y él estaba en su discurso, diríamos, el amor a su esposa y el querer defender a su esposa lo llevó a que él dé un discurso muy emotivo, a tal manera que defendiendo a su esposa algunas lágrimas se le escaparon. Y entonces esto fue captado por los reporteros, ¿verdad? Que algunas lágrimas, ¿no? Y estas lágrimas en defensa de su esposa se volvieron o se convirtieron en el motivo de su caída. ¿Por qué razón? Los votantes creían que este hombre, que lo creían por encima de sus emociones, era un reconocido líder, muy tranquilo y muy fresco, fue destronado para siempre. ¿Por qué razón? Las lágrimas votaron en contra de él. Según ellos, las lágrimas no eran apropiadas para un candidato a presidente de Estados Unidos. Imagínense, porque decían que las lágrimas, un hombre no tiene que llorar, entonces si él se deja ganar por las emociones, entonces no tenía que ser presidente de ningún país, ¿no? Por el hecho de que era un líder varón y derramó algunas lágrimas. Irónicamente, posteriormente, cuando Hillary Clinton también estaba postulando a unas elecciones, ella lloró, ¿no? En su caso, sus lágrimas demostraron que ella no era una máquina, lo que muchos pensaban que era, sino que ella tenía emociones reales. Un lado más suave de su personalidad
lo que la hizo a ella alguien más que se podía confiar como candidato presidencial. Imagínense, para un hombre las lágrimas fueron su derrota y para una mujer las lágrimas la levantaron o le dieron preferencia para sus votantes. Obviamente parece que estamos un poco confundidos acerca de si las lágrimas son apropiadas o no en nuestros líderes. Imagínense, ¿por qué razón? Se nos ha dicho desde niños o desde antes que los hombres no tienen que llorar, ¿verdad? ¿No? Dicen que los hombres no tienen que llorar y se cree que sí, son solamente las mujeres. Sin embargo, ¿no? Aquí la Biblia nos ayuda a comprender, ¿no? El importante lugar de las lágrimas cuando nos fijamos en el ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Ya hemos mirado aquí en Lucas, en el capítulo 19, en el verso 41, dice que cuando Él miró la ciudad, Él lloró, ¿no? Él lloró. Y este es un evento muy importante porque el Señor Jesús está entrando a Jerusalén y esa era la ocasión, lo que nosotros reconocemos como el Domingo de Ramos, ¿no? El Señor Jesús estaba entrando, entonces los judíos, la gente, los discípulos le daban la bienvenida, Hosana al que viene en el nombre del Señor, ¿no? Y era el recibimiento de un rey que estaba entrando a su pueblo. Pero él, cuando ya llegó cerca de la ciudad, mirando la ciudad, él lloró, dice, sobre ella, ¿no? Él lloró sobre ella. Y de esa lectura podemos ver aquí muchas cosas, podemos aprender, pero simplemente dos yo escogí. Primero, está bien llorar si la causa es debida. No, si la causa lo acredita o lo merece, está bien llorar, ¿no? Porque hay esa es idea falsa de que los niños grandes no lloran, de que los hombres no tienen que llorar. Puede ser que los chicos grandes no lloran, los hombres no lloran, pero los hombres reales sí lloran. Y aquí tenemos en dos ocasiones que Jesús lloró en público. Y la primera ocasión fue cuando Él llegó a la tumba de Lázaro. Ese está en el pasaje de Juan, en el capítulo 11, en el verso 33 al 36. Dice la palabra: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35 dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Jesús ha ido para ver, ¿no? Él amaba a su familia de Lázaro y aquí podemos encontrar, y este es un verso, diríamos el más pequeño de la Biblia, ¿no? Juan 11:35 dice que Jesús al verlo, ¿no? Dice aquí, dice, y Jesús lloró, ¿no? Así dos palabras, Jesús lloró. Sin embargo, este verso ha resultado en uno de los más poderosos cuando simplemente afirma Jesús lloró. Eso no quiere decir o no nos muestra la dureza del corazón de Jesús, sino al contrario, el corazón amoroso de Jesús, ¿no? El corazón tierno de Jesús, el corazón compasivo de Jesús, el corazón lleno de empatía de Jesús ante el dolor de sus semejantes o de sus amigos o amados, ¿no? Por eso la Biblia nos dice que hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen, ¿no? Y aquí estamos Jesús llorando, sin tener vergüenza. A veces hay que llorar por dentro por vergüenza, pero aquí podemos aprender que no es malo llorar. Está bien llorar si es que la ocasión lo amerita. ¿Por qué razón? Debemos de entender que Dios nos creó como seres multidimensionales, ¿no? Tenemos un área física, espiritual, emociones, y podemos encontrar que en la Biblia, ¿no? La iglesia cuando estaba alegre alababa al Señor con emoción y también se entristecían cuando perdían a alguien, también tenían miedo o temor cuando eran perseguidos, ¿no?
Y entonces no es una falta de fe estar triste. Si se pierde alguna persona o se muere alguna persona, algún familiar, no es falta de fe estar triste o llorar. Eso tenemos que entenderlo. Recuerden que Jesús lloró también, ¿no? Entonces llega un momento en que sí tiene una tristeza muy grande y siente la necesidad de llorar, llore con libertad. No reprima sus sentimientos. Asimismo, debemos de entender que la relación con Jesús trae a nuestras vidas toda una gama de emociones. Nuestras emociones son en realidad aumentadas debido a la pasión que trae Jesús a nuestra vida, ¿no? No lloramos muchas veces porque el mundo ha hecho que nuestro corazón se endurezca ante todas las situaciones de injusticia, de maldad adversas que podemos ver cada día, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en los noticieros, no? Y a veces a mí me sorprende, ¿no?, que hermanos de creyentes se gozan de poner las desgracias, digo así, las desgracias que pasan. Muere alguien, matan a alguien, asaltan, roban, violan, abusan y todo eso. Y esas cosas hacen que nuestro corazón sea duro, ¿no? Por eso no tenemos compasión para con los demás. Las noticias de los mendigos falsos nos llevan a que nuestro corazón se endurezca y que luego cuando vemos no sabemos si es un mendigo de verdad o está lucrando con ese supuesto trabajo. Entonces nuestro corazón se vuelve duro y somos insensibles y eso nos lleva a que nosotros no expresemos estas emociones. Sin embargo, al tener a Jesús en nuestra vida, nuestro corazón recibe esa emoción de Cristo. Y si vemos alguna injusticia, pues nos tiene que conmover. Y si alguien perdió algún ser querido, entonces también. Así como nos podemos alegrar cuando alguien se casa o cuando alguien cumple años, también podemos llorar ante el sufrimiento de los demás, ¿no? Lo segundo que podemos aprender aquí es que Jesús lloró por compasión y por amor. El verso 42 al 44 dice: si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y es la compasión de Jesús aquí, ¿no? A lo menos en este día, ¿no? En este día tú conocieses. Se refiere a la hora de su visitación que se está acercando a su final, ¿no? La paz recuerda la promesa del sacerdote Zacarías que decía: por la tierna misericordia de nuestro Dios, sobre quienes la aurora de lo alto nos visitará, para dar luz a los que habitan en oscuridad y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por la senda de paz. Paz se relaciona con la paz con Dios. Y ese era el tiempo en que el Señor Jesús había venido para hacer la paz para Israel, para Jerusalén. Sin embargo, ellos desconocían esta verdad. Por eso, si supieras, si conocieses, si al menos tendrías imaginación, si al menos te darías cuenta que hoy ha llegado la paz. Y Jesús estaba llorando porque ellos no se dan cuenta. Y ese no es un problema de ese tiempo, sino es un problema de antes también. ¿Por qué? Antes el profeta Oseas dijo algo similar, ¿verdad? Oseas 4, verso 6 dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Imagínense, es algo que se repite, el desconocimiento, la ignorancia acerca de la visitación de Dios o de la palabra de Dios o de las promesas de Dios, de los mandamientos de Dios, lleva a que las personas se pierdan. Y el mundo está perdido hoy. ¿Por qué razón? Porque no conocen los tiempos de Dios y no conocen la palabra de Dios. Desconocemos la promesa de Dios. Si hoy el Señor Jesús llegaría a nuestra nación, pasaría igual.
Y quizá él está llorando también porque no saben. Si tú supiese lo que es para ti paz en este tiempo, ¿verdad? Lo que es para ti paz en este tiempo. Si tú supieras. ¿Saben? Lo mismo pasa en todas las naciones. Ahora, en el contexto en el cual vivimos, toda la gente quiere tener paz. Toda la gente quiere ser salva o libre de este virus de COVID-19. Está bien, todos quieren, ¿me entienden? Todos quieren tenerlo. Y toda la gente quiere tener paz y libertad en muchas áreas de su vida, ¿no? Paz en su nación, en su hogar, ¿no? Libertad para muchas cosas. Sin embargo, lo fundamental desconocen. La libertad o la paz que necesitamos es la paz que Cristo quiere darnos y que nosotros por desconocimiento no la estamos recibiendo. Y ese es un grave problema. ¿Cuántas veces se nos ha quizá alcanzado la palabra del Evangelio? O alguien nos visitó, o alguien nos entregó un folleto, o alguien nos dijo, ¿sabes qué? El Señor te ama. Otro te dijo, ¿sabes qué? Arrepiéntete, es tiempo, Dios te está llamando, Dios te está buscando. Pero tú ni siquiera es contigo, no va, no entiendes. Y ese era el problema aquí. Jesús está llorando por la ignorancia de su pueblo. Lo segundo, ¿por qué llora por la ignorancia de su pueblo? ¿Cuál va a ser la consecuencia de que ellos no se den cuenta que la paz había llegado a sus vidas y ya estaban desconociendo esa verdad? Lo segundo por lo cual Jesús llora es porque sabía lo que sufriría su pueblo. El verso 43 al 44 dice lo siguiente: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora el Señor Jesús advierte de manera horripilantemente vívida cómo será destruido Jerusalén de una manera tan real, ¿no? Tan real, tan viva. ¿Cómo será destruida Jerusalén? La ciudad rechazó al Rey de la Paz y en su lugar su rebeldía se rebelaría neciamente contra el poder romano. ¿Qué llevaría eso como consecuencia? Que los gobernarían y el resultado sería una ciudad y un templo que yacen en ruinas. Posteriormente, 67, 70 años después, ¿no? Se rebeló el pueblo judío, ya no quisieron estar, entonces llevó a que los romanos los destruyan completamente. Y entonces cuando Jesús está llorando, mira la ciudad, Él sabe hacia dónde o cuál es el fin de esta ciudad, ¿entiendes? Porque sabía que ellos iban a negar, no iban a recibir la verdad que Él traía. Y por su infidelidad y su obstinada rebeldía, Dios los entregaría a una situación peor. Vendrán días, era una frase usada por los profetas del Antiguo Testamento, cuando los romanos los sitiaron y destruyeron Jerusalén en los años del 66 al 70 después de Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesús veía. El rechazar a Jesús trajo como consecuencia la destrucción de Jerusalén. Nuestro rechazo a Jesús trae como consecuencia nuestra condenación. Cualesquiera sean las razones por las que la gente rechaza a Jesucristo, su rechazo tiene consecuencias eternas y desastrosas. Vamos a leer Hechos 4 y verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay manera, ¿entienden? El Señor Jesús ha visitado a su pueblo lo rechazó. Las consecuencias es que después ellos perecieron de una manera tan terrible.
Y a través de la historia el Señor Jesús está llamando de manera muy, diríamos, muy seguida a través de los siervos de Dios, ¿verdad? Que es el tiempo para que ellos se vuelvan al Señor, es el tiempo para que ellos reciban al Señor, ¿no? Sin embargo, nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar, ¿no? El Señor Jesús no vino para castigar a la gente, ¿no? El Señor Jesús no vino para castigar a la gente. El Señor Jesús vino para darle vida a la gente. El Señor Jesús vino para bendecir a la gente. Sin embargo, nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar. Yo puedo ver, hace unos días también yo prediqué acerca de dónde está puesta nuestra esperanza. Y yo desde que recuerde, esta vez para estas elecciones, creo que estas elecciones es la de mayor cantidad de candidatos para ser presidente. Y desde esta mayor cantidad de candidatos, esta es la vez que yo recuerdo que casi no tenemos opción de poder elegir, diríamos, algo que nos inspire confianza o esperanza. Entonces, casi no tenemos esperanza. Y ya estamos cansados de que siempre sea lo mismo, ¿entiendes? No tenemos esperanza. Y yo había dicho anteriormente, muchas veces ponemos la esperanza en las personas. Los judíos tenían la esperanza en Cristo, no como el Salvador de sus vidas respecto de su pecado, sino tenían puesta su esperanza en Cristo como aquel que tenía que salvarles o solucionarles el problema para con los romanos. Esa era su esperanza, ¿verdad? Aunque han visto a Jesús, lo veían a él como un libertador desde la opresión romana, mas no un libertador desde el poder del pecado. Sin embargo, el Señor Jesús vino para eso, para liberar. Entonces, nuestra nación también ahora, ¿no? ¿Verdad? De una u otra manera quiere poner su esperanza sobre uno de los candidatos, pues, sin embargo, no es que sea pesimista, pero no hay mucho que escoger. Es desconcertante mirar las declaraciones que ellos hacen, lo cual se presta para muchísimos memes, y si hablamos de los congresistas también. Entonces, ¿cuál será el problema mayor para nuestra nación? El problema mayor para nuestra nación es que está buscando a alguien quien le alivie los problemas económicos, está buscando a alguien quien le alivie los problemas de comida, quizá de vestido, de educación. Pero no se está dando cuenta nuestra nación que el problema primero y mayor es que necesitamos a alguien que nos restaure, nos recupere desde el poder del pecado. Desde ahí necesitamos que alguien nos libre, porque es el pecado el que ha llevado a que nuestras vidas esté así y a que nuestra nación esté así, porque el pecado destruye. Y es el haber vivido sin Dios, el haber vivido sin Cristo, la situación en la cual está viviendo la humanidad. Porque esta situación no solamente es de nuestra nación, sino de muchas naciones. Hemos olvidado, dejado a Jesús, hemos dejado a Dios, lo hemos sacado de nuestras vidas, lo han sacado de los colegios y siguen intentando sacarlo de otros lugares. Y tenemos que ser cuidadosos entonces aquí, en las propuestas de aquellos partidos donde quieren instaurar aberraciones, cosas que van contra lo que Dios estableció. Entonces, como creyentes también tenemos responsabilidad. Aunque todos son malos, pues tendremos que escoger del más malo. Pero para eso tenemos que pedir la dirección de Dios, porque también debemos de dar un voto responsable. Un voto responsable. Sin embargo,
Tenemos que volvernos al Señor. Él es nuestra esperanza, de Él necesitamos. Eso es lo primero que necesita nuestra nación, eso es lo primero que necesitamos nosotros. Sin embargo, estamos esperando o estamos confiando igual que los israelitas, ¿verdad? Que los judíos, alguien que los libere del poder político. Y nosotros queremos y estamos buscando un candidato político nada más. Está bien, podemos tenerlo. Tenemos que dar nuestro voto, pero lo fundamental es que nosotros tenemos que buscar a Jesús. Y Él nos está visitando hoy, ¿no? Y nos está visitando porque Él dice que hoy es el día, ¿verdad? Porque si no, vendrán días que serán peor. Jesús lloró por compasión y amor. Jesús lloró primero por la ignorancia de su pueblo, segundo, porque Él sabía las consecuencias que ellos iban a pasar por haber rechazado a Jesús y ese día, y tercero, Jesús lloró porque amaba a su pueblo. Y si Él amaba a su pueblo y su pueblo iba a sufrir por no haber aceptado, no reconocerlo, entonces Él lloró también por eso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 31, en el verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren que Él ya sabía, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En ese primer domingo de Pascua, la multitud estaba gritando sus alabanzas, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, ¿no? Pero Jesús sabía que la mañana del viernes, esa multitud que ahora lo estaba alabando, era la multitud que tenía que gritar, que iba a gritar diciendo: crucifícale, crucifícale. Imagínense, domingo está siendo recibido con todo tipo de bienvenida, ¿no? Con todas palabras de alabanza, de gloria, pero Él sabía que el día viernes, esas personas que ahora le están diciendo, ¿no? Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, iban a ser esas personas que iban a pedir que lo crucifiquen. Sin embargo, Él no dejó de amarlos. Sin embargo, para Él era seguir amándolos igual durante toda esa semana. Y siempre los amó. Por eso Él el domingo, cuando llega y mira la ciudad y cuando ve el recibimiento que tiene, Él lloraba. ¿No? Él lloraba. Porque Él sabía que aquellas personas lo iban a crucificar. Y Él sabía que aquellas personas iban a dar su voto para que lo crucifiquen. Y Él lloraba por saber de que ellos no sabían hacia qué estaban caminando, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Tú dices ahora que me amas, pero el día de aquí en 5 días, 6 días vas a decir que me maten o que me crucifiquen, ¿no? Él sabía todo eso, imagínense, y en su gran amor todavía ese día que lo crucificaban, Él estaba diciendo a Dios: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Imagínense. Eso nos debe de enseñar, hermanos, que tenemos esperanza. No importa cuán mal hayamos hecho en contra de Jesús, en contra de sus enseñanzas, en contra, o cuántas veces de pronto le hemos tirado la puerta a alguien que nos vino a hablar de Jesús, o hemos insultado a los que comparten del Señor Jesús. Sin embargo, debe darnos la esperanza que tenemos confianza de podernos acercar, porque aquellos que dijeron crucifícale fueron perdonados por el Señor cuando Él decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ellos no podían reconocer que era Dios en forma de hombre, ha venido para redimirlos desde el poder del pecado, y estaban rechazando, no conocían que ese era el tiempo para ellos. Hermanos, así como Jesús
lloró por Jerusalén, ahora Él está llorando porque aún no te das cuenta que hoy es el tiempo en que el Señor te ha visitado y está buscándote para darte la salvación. Ahí donde tú estás, no lo rechaces. Dice la palabra que nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios, luego las demás cosas serán añadidas. Y ahora, en el día de hoy el Señor te está buscando a ti y el Señor está llorando por nuestra nación. Si el Perú supiera, ¿verdad?, que la paz, el bienestar que tanto anhela ya ha llegado en Cristo. Si nuestra nación supiera, nuestras autoridades supieran, nuestros líderes supieran, nuestros padres supieran, entonces eso sería grandiosa, pero el problema es que no se dan cuenta que la paz a nuestra nación ya ha llegado, pero la estamos rechazando, estamos desconociendo. Dice la palabra del apóstol Pablo: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué gran verdad que dice el apóstol Pablo. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora, nación nuestra, pueblo del Perú, hermanos míos, que están ahí en sus hogares de repente, escuchando, viendo esta palabra, dice el Señor: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. Así que deja de pensar que mañana, cuando tenga tiempo, así que deja de pensar que cuando mis hijos crezcan yo voy a darle tiempo al Señor. Deja de pensar que cuando tu situación mejore, entonces tú vas a dedicarle más tiempo a las cosas del Señor. No. He aquí ahora el tiempo aceptable. Ahora el Señor está dispuesto a aceptarnos. Ahora es el tiempo que Él quiere aceptarnos. He aquí ahora el día de salvación. Es el Señor Jesús que quiere llegar a tu vida. Es el Señor Jesús que quiere llegar a tu hogar. Es el Señor Jesús que quiere llegar a nuestra nación. Es el Señor Jesús que quiere salvarnos en este día. Por eso ahí donde tú estás, el Señor te está diciendo: no postergues, hoy es ese día. No dejes pasar no lo pases por alto, no pospongas este día, no dejes para después lo que tú tienes que hacer hoy. La palabra es clara. He aquí ahora el tiempo aceptable. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú has cometido, no importa el pecado que, por más grande que tú lo hayas hecho, hoy es el tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nosotros podemos acercarnos a Dios. En Cristo Jesús nosotros podemos ser perdonados. No hay pecado muy grande o tan grande que el Señor Jesús no pueda perdonar. He aquí ahora el día de salvación. Nadie sabe en el contexto en el cual vivimos, en la situación, hasta cuándo vamos a vivir. Nadie está libre, por eso hoy es el día de salvación. No digas mañana o pasado, o la otra semana o el otro mes, porque no sabes si vivirás hasta esa fecha. Por eso hoy es el día de salvación, hoy es el día de que tú aceptes al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hoy es el día en que tú tienes que aceptarlo. Ahí donde estás, ahí te estoy hablando, a ti hermano, a ti hermana, a ti joven, a ti niño, anciano, ahí el Señor te está hablando. Hoy es el día de salvación, hoy la salvación ha llegado a tu casa, entonces tú tienes que recibirla. ¿Cómo? En primer lugar, reconociendo tu pecado, reconociendo tu rebeldía, reconociendo que hemos quebrantado, que has quebrantado los mandamientos del Señor, reconociendo que eres pecador y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida.
Las demás cosas son secundarias. Lo más importante es que tú asegures tu salvación, y este es el día en que tú tienes que recibir a Cristo. Ni un día más. Es el día en que tú tienes que postrarte ahí donde estás para recibir al Señor, reconociendo tu pecado y reconociendo que Él dio su vida en la cruz para que tú tengas vida eterna. Él pagó todo el precio para tu salvación. Por eso vamos a orar en este tiempo. Vamos a reconocer que este es el tiempo del Señor. Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros reconozcamos nuestras debilidades, de que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones. No somos los hombres tan fuertes que pensábamos que éramos 2 años antes. 2 años atrás podríamos decir que podíamos conquistar quizá el mundo. Mucho soberbio, que iba a hacer grandes cosas. ¿Y dónde está ahora? Escondido ahí en su cuarto, ¿verdad? Ese que se decía valiente, escondido en su cuarto y no quiere salir porque tiene temor a la muerte. ¿Dónde está su valentía? Entonces el Señor nos ha mostrado, ¿verdad? No somos nada sin Él. Y tú que estás escondido de repente ahí, con temor de todo, el Señor quiere liberarte. El Señor quiere darte la paz, el Señor quiere darte la esperanza, el Señor quiere darte la vida eterna, porque este es el día. El Señor dice que con amor eterno nos ha amado. Y así que no hay excusa, no importa lo que tú cometiste. En este tiempo, póstrate delante del Señor. Él tiene el poder, la capacidad de perdonarte, aún lo más perverso que hayas cometido, que hayamos cometido. Volvámonos, vuélvete hoy a tu Señor y tu Creador, entregándole tu vida, volviéndote. Si eres creyente, volviéndote, volvámonos hacia Él. Vamos a orar, vamos a orar. Y ahí donde tú estás, rinde tu corazón al Señor. Póstrate delante del Señor. Reconoce que eres pecador, que somos pecadores. Oremos. Señor, tú conoces todo. Es tan grande muchas veces, Señor, la angustia que hay dentro de nuestro corazón. Y a veces, Señor, ponemos nuestro corazón duro. Y no queremos llorar, Señor, porque nos van a señalar de repente como débiles. O porque no queremos preocupar a nuestra familia, esposa o hijos. Pero tú, Señor Jesús, lloraste. Y somos hombres reales y de verdad podemos llorar, Señor, si es que la ocasión, Señor, es propicia. Nuestra incapacidad, la pérdida de nuestros seres queridos, Señor, podemos llorarlo como tú lo hiciste, Señor. Pero también, Señor, podemos llorar por compasión y amor para con los demás. De ver, Señor, que está sufriendo, Señor, nuestra nación, nuestras familias. De ver, Señor, que no tienen esperanza. Señor, y nosotros muchas veces no hemos tenido compasión por ellos, pero ahora, Señor, por amor a ellos, podemos llorar, Señor, porque reconocemos que tú, Señor, nos has visitado, que tú, Señor, has venido, Señor, y nosotros te estamos rechazando, no te estamos recibiendo. Y si esta pandemia, Señor, nos ha llevado a encerrarnos, es porque tú, Señor, nos estabas buscando de una u otra manera. Antes de este tiempo, Señor, no pensábamos en la muerte. Ahora la muerte nos acecha cada día, Señor. Cada día vivimos, Señor, sin saber hasta cuándo podremos tener la salud. Sin embargo, Señor, hay esperanza en Cristo, Señor. Hay esperanza de vida eterna, porque tú nos amaste, Señor, hasta el final. Y tú nos amarás siempre. Ahora, Señor, nos das la oportunidad de que nos volvamos a ti, de que reconozcamos que somos pecadores y por el pecado hemos estado separados desde tu gracia. Ahora, Señor, reconociendo nuestro pecado, te pedimos, Señor, que perdones
nuestro pecado, que perdones, Señor, mi pecado. Reconozco, Señor, que tú has entregado tu vida en la cruz para darme vida eterna, Señor. Ahí pagaste tú, Señor, el precio, Señor, de mi pecado. Ahí, Señor, me has libertado, Señor, desde la muerte y me diste vida en Cristo Jesús. Por lo cual, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Toma, Señor, mi vida, Señor. Sé, Señor, en ella. Toma, Señor, nuestro hogar, mi hogar. Toma, Señor, nuestra nación. Y así, Señor, tú seas glorificado, Señor. Y así, Señor, haya salvación para nuestra nación. Señor, oramos también, Señor, por nuestras autoridades, por los candidatos, por nuestra nación. Que, Señor, podamos tener esta elección, Señor, con responsabilidad. No nos queda más que orar, Señor, por cada uno de ellos. De que tú, Señor, seas poniendo, Señor, al que es más temeroso de tu palabra. Por eso también oramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.